Hola, ¿cómo están? Muy, Buenos días, México, buenas tardes, España, y digo buenas tardes, España, porque estoy ahorita con una persona que les voy a presentar y que vamos a grabar un maravilloso programa. Ella es chilena, vive en Málaga, en España. Ella es Canque Fierro. Ella es maestra de Reiki Sud tibetano, convalidada por la Federación Española de Reiki. Tiene estudios de inteligencia emocional, terapeuta en clínica médica Acosta y trabaja de la mano del doctor Pablo Acosta y el fisioterapeuta Carlos del Valle. Ya se pueden entonces ustedes imaginar de qué se va a tratar el programa. Va a ser un programa sumamente interesante porque vamos a hablar el Reiki en clínica médica con esta experta que ahora que vi un poco su currículum, ahora que vi un poco su página de Facebook, vi su Instagram, vi lo que me mandó previamente a esta conversación, dije, bueno, pues vamos a tener una experta en este campo y que es muy significativo para todos aquellos médicos que son demasiado incrédulos con la terapia Reiki, que ya es aceptada por la Organización Mundial de la Salud, pero que los resultados son significativos. Canque, muchas gracias por haberme dado la oportunidad de platicar contigo, por conocerte al menos por este medio, y bienvenida al foro del Sistema Reiki Ser. muchísimas gracias, Alfredo. Un placer, la verdad. Primero que nada, un placer compartir contigo esta videollamada y aportar un granito de arena a quienes nos puedan escuchar y nos puedan ver, ¿vale? Creo que es muy beneficioso saber que sí hay médicos y sí hay profesionales de la salud que están de acuerdo con este tipo de terapias complementarias y holísticas y que nos apoyan y que nos abren esa ventanita para que de a poquito vayamos entrando y ayudando a otros seres a estar y sentirse mejor. Así es, y fíjate que me llama mucho la atención, chilena, te vas a España y te involucras en la parte médica, propiamente en la parte formal médica, en una clínica. Platícanos cómo empezaste con el Reiki, cómo entras a la parte médica propiamente, de apoyar a varios de los pacientes de la clínica donde trabajas, y cuáles han sido esos logros que has ido teniendo, que has visto del Reiki. Obviamente que esto va a ser un documento, un programa para documentar, porque nos vas a platicar precisamente de varias de las cosas que has hecho, e incluso tu material ya lo presentaste en un evento internacional, la Federación Española de Reiki, la Federación, sí es española, ¿verdad? La Federación Española de Reiki. Y bueno, adelante, yo te escucho, te voy a decir lo que un día me dijo mi esposa, y lo voy a decir abierto al público, a ver si no me regaña después mi esposa de nuevo. Me dice, por favor, pregunta menos, deja hablar más al al invitado, porque yo te oigo todos los días y creo que tiene razón. Entonces yo voy, como siempre, a hablar menos. Es propiamente es una conferencia de entrevista. Voy a meter, decimos en México, mi cuchara cada que haya alguna pregunta que me quede duda, pero el micrófono y la cámara es tuya, que adelante. Muchas gracias. Tú me puedes interrumpir cuando quieras, porque yo también soy muy buena para hablar igual que tú. Pero mira, a ver, mi padre, que en paz descansa, era químico farmacéutico y en mis casas no había muchos medicamentos porque él, al contrario, era más de la terapia natural. Entonces mis bronquitis eran tratadas con cebolla, con limón y miel, ¿vale? Para que te hagas una idea. Pero yo así todo no estaba muy en este mundo. Sin embargo, mi hermana mayor, su profesora de yoga la había iniciado en Reiki. Mi hermana tiene 9 años más que yo, con lo cual ella estaba en su adolescencia y yo seguía siendo una niña. Y cuando ella obviamente quería practicar en casa, era como, tú tienes tos, ven, 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 que te pongo las manitos y todo. Y a mí me daba ataque de risa y tú le decías, tú estás loca, o sea, loca perdida. Vos me vas a poner las manos y me vas a quitar la tos o me vas a dejar, no sé, relajada. No, absurdo. Gracias a Dios, alguna vez la dejé, con lo cual yo sabía lo que se sentía. Mi hermana se enfadaba porque me daba mucha risa y me terminaba echando, pero yo sabía lo que se sentía en las manos, ese calorcito rico que da Reiki. Con el tiempo, bueno, me vine a vivir a España con mi familia, con mi marido, con mi hija mayor, y por circunstancias de la vida
la salud me jugó una mala pasada y tuve ahí un traspiés muy, muy importante. Conllevó a muchísimas cirugías, a mucho tiempo ingresada. Eso a su vez me produjo una depresión importante porque era un sin parar de noticias no buenas, ¿vale? Con lo cual no alcanzaba a sacar la cabeza o asomarme cuando me venía la ola de nuevo y me tenía que hundir. Hasta que un día estando en el hospital me estaban preparando para una de las tantas cirugías y me dieron estos polvitos mágicos que se disuelven y vas al baño 300.000 veces y en esas idas y venidas me desmayé. Vinieron dos enfermeras, me levantan, me acuestan y una de estas enfermeras se queda conmigo. Me acuerdo que baja la cortina de la habitación, yo lloraba desconsoladamente, lloraba todo el día. Los médicos me decían, como dicen aquí en Málaga, chiquilla, no llores más, que no me queda suero para hidratarte, ¿vale? Y yo no había caso. Pues ese día, esta enfermera, que es Carmen, se queda conmigo y me dice, cierra los ojos. Yo estaba tan mal que lo que me dijeran obedecía. Yo cerré mis ojos cuando empiezo a sentir este calorcito tan agradable en la frente y la quedo mirando y le digo, Carmen, me estás dando Reiki. Y me dice, ¿lo conoces? Y le digo, sí, mi hermana da Reiki. Me dice, entrégate y te prometo que te vas a sentir mejor. Fui muy obediente, me entregué, me quedé dormida. A las horas después, ella regresa en el cambio de guardia y me dice, Canque, si me das permiso para ayudarte, yo me pongo contigo manos a la obra y de ahora en adelante te empiezo a preparar para cada uno de tus quirófanos y a su vez te espero a la salida de quirófano para que te vayas recuperando y no tengas los problemas que tienes con la anestesia. Y le digo, pues sí, soy toda tuya. Y me dice, bueno, sabemos las dos que entre el comienzo de esto y el final de esto van a pasar muchísimos meses. Si me permites también, yo te sigo tratando durante ese tiempo. Y yo, pues sí, soy toda tuya. Y así fue. Me empezó a preparar a quirófano, mis recuperaciones iban mucho más rápidas, yo ya no tenía los problemas de las náuseas y los vómitos que tenía después de cada cirugía, mi recuperación era diferente, me sentía muchísimo mejor, yo me daba cuenta que me daban menos medicación, que cada vez venían y pinchaban menos la bolsita del suero, que ya no me daban, como digo yo, todos los pam pam que me daban para la tristeza, la amargura y el dolor, que era diazepam, lorazepam, bromazepam. Eso ya no estaba en mi dieta. Cuando venía por la noche el celador ya solamente me daba a lo mejor una infusión o un agua de hierbas, pero ya no me daban pastillas. Y yo decía, qué raro, porque tú en un hospital no puedes decir, no me des esto o no me lo quiero tomar. Lo tenías que tomar. Yo decía, pues, qué raro. Bueno, entre medio me dan un semi alta. Cuando iba a mis revisiones, los médicos me decían, ¿qué estás haciendo? No nos cuadra tu recuperación. ¿Por qué no estás tomando ninguna medicación? ¿Por qué no tomas nada para el dolor? ¿Por qué no tomas antibióticos? ¿Por qué no? Porque no los necesito. O sea, ¿por qué los voy a tomar si no los necesito? Yo me siento bien. ¿Qué estás haciendo? Me están dando Reiki. Es lo único que te puedo decir. Es lo único diferente en mi vida que yo tengo en este momento, que me dan Reiki muy seguido. Mi hermana había organizado un grupo en Chile y me daban Reiki a distancia todos los días. Y en Málaga me daban 2 o 3 veces a la semana Reiki. Con lo cual yo tenía una bomba de energía encima. Y la verdad que me sentía muchísimo mejor. Yo notaba cómo me iba recuperando, sobre todo al principio, la parte emocional, pero los médicos les llamaba mucho la atención cómo iba recuperando mi parte quirúrgica. Y para ellos no tenía mayor explicación. Algunos de ellos, cuando yo les decía Reiki, me decían, sí, ya, casi como que sigue fumando lo que estás fumando. Y sin embargo, algunos otros me decían, no lo dejes, por ningún motivo, no lo dejes. Y yo decía, yo no lo voy a dejar, lo tengo clarísimo que no lo voy a dejar. Cuando me recuperé, que gracias a Dios me recuperé de todo, dije, a ver, si esto funcionó conmigo, que yo era completamente escéptica a todo esto, quiere decir que esto funciona. O sea, aquí no hay tutilla, aquí nadie me engañó. Esto funciona. Yo quiero aprender y yo le quiero ayudar a otras personas
a estar y sentirse bien como lo hicieron conmigo. Pero yo quiero aprender de una persona que esté orientada a la salud, que es lo que a mí me interesa, con todo el respeto que me conlleva personas que dediquen el Reiki en otra área. Yo quería salud, era lo que a mí me había pasado, era mi testimonio. Y la vida me presentó así a la que es mi maestra de Reiki, que ella se había recuperado de un tema muy fuerte también de salud con Reiki. Cuando la conocí fue así como que se me abrió un horizonte nuevo y ella me entendió que yo era escéptica, que no creía en nada de esto y que lo único que me respaldaba en el fondo era que yo era consciente que me había recuperado física y emocionalmente. Me supo guiar, me escuchó, me inició y me enseñó muchísimo. Y la verdad que estoy eternamente agradecida de ella. Y después yo obviamente seguí mi camino y empecé a estudiar y a empaparme más de esto a nivel más científico, que era yo era incrédula, necesitaba tener los pies en la tierra. ¿Qué pasa? Que además el amor de mi vida, el dueño de mi corazón, como digo yo, mi marido, es fisioterapeuta. Entonces era mi conejillo de indias con quien yo practicaba en casa y iba sintiendo cada vez esas sensaciones distintas, leyendo, instruyéndome, pero claro, tenía un incrédulo en una camilla, ¿vale? Era un fisio, no dejaba de ser un sanitario. Y él me decía, lo único que reconozco es que fíjate que tenía una molestia determinada en una zona de la pierna, ya no la tengo, tal cosa que me pasaba en un pie, ya no lo tengo, con lo cual él iba dándole ese pequeño voto de confianza a que al parecer esto sí funciona, independiente que él había visto toda mi recuperación física y emocional. Entonces un día le digo yo, así muy confiada de mí, y le digo, mi amor, yo quiero trabajar contigo, yo quiero trabajar de tu mano, yo quiero ayudarle a tus pacientes. Y mi marido es muy buen profesional y es muy estudioso y es muy quisquilloso con sus pacientes. Entonces me decía, perfecto, estudia, ya llegará el momento, estudia. Y yo seguía leyendo y seguía investigando, seguía practicando, le daba Reiki absolutamente a todo, o sea, plantas, agua, comida, absolutamente a todo, hasta que un día llega mi marido y me dice, perfecto, me vas a ayudar, vas a atender a una paciente con Parkinson. Pero cuando yo te dé el nombre y el teléfono, tú me vas a decir qué es el Parkinson y cómo puede ayudar Reiki a esta paciente. Y yo era como, ¡qué emoción! ¡Qué emoción! Me puse a indagar, me puse a estudiar sobre el Parkinson, leí muchísimo, busqué bastante información, hasta que dije yo, a ver, enfermedad neurológica, no voy a poder hacer nada con los temblores, porque eso está ahí, ¿vale? Pero el paciente con Parkinson tiene un serio problema a nivel emocional. La propia enfermedad va haciendo un bloqueo con la expresión de sus emociones. Y aquí entra Reiki. Cuando le expliqué esto a mi marido, me dice, pues, perfecto. La señora se llama así, este es su teléfono y no habla español. De regalo. Y digo, pues, venga, a practicar inglés. No pasa nada. Me fui a atenderla, me encontré con una señora de 70 años, seria, ofuscada, enojada con la vida, por supuesto, muy poco comunicativa. Yo decía, no me las va a ganar. Con que me diera permiso solamente para atenderla, para mí era suficiente. Y su marido, que era, bueno, que es un encanto. Y empecé a tratarla 2 veces por semana, ¿vale? Yo me iba dando cuenta que ella iba cambiando un poquito, pero yo muy calladita. Pasan varios meses, 2 veces por semana, y viene su hija a visitarla que vive en el extranjero, ¿vale? Yo converso con su hija, nada, 5 minutos, cosas súper triviales. A la sesión siguiente, ella me dice, Margarita, ¿qué has hablado con mi hija? Súper enfadada. Y yo, nada, ¿por qué? Me dice, porque mi hija estaba muy cambiada, mi hija estaba tremendamente cariñosa conmigo y ella no es así. Gracias a Dios,
estaba su marido ahí. Y él le dice, Margarita, has sido tú la que has estado tremendamente cariñosa con tu hija y tu hija te ha devuelto esos mimos. No es Canque que ha hablado con ella. Y Margarita tiene unos ojos verdes muy lindos y me queda mirando y me dice, es verdad. Y ahí digo yo, bien, punto para el Reiki. Me acabas de hacer que mi piel se enchine con esa experiencia de vida, porque sí es verdad, nosotros creemos, y es una creencia, porque no es lo mismo a conocer y saber, nosotros creemos que los demás actúan en contra de nosotros cuando el problema está en nosotros. Es una verdad profunda. Y para todos los que nos están escuchando, escuchen lo que nos está diciendo Kanke, porque vale la pena que al momento de que atiendan a sus pacientes, para mí no son clientes, para mí son pacientes, personas, seres. El cliente tiene un nombre como es despectivo de, es mercancía de cambio, y en caso del paciente, la persona, el ser es un concepto totalmente diferente, y es lo que está dando Margarita perdón, Canque, perdón, bueno, te llamas así, pero todo el mundo te conoce como Canque, y esta experiencia de vida es significativa. ¿Y luego qué pasa, Margarita? ¿Qué ¿Luego qué pasa? pasa? ¿Qué pasa con Margarita? Que le toca control con su neurólogo, ¿vale? Entonces, su esposo, que hablaba muy poquito español, me dice, Canque, ¿tú nos haces el favor de acompañarnos al neurólogo de cara a poder sacarnos un montón de dudas y todo y preguntarle y que él nos pueda explicar mejor y todo? Yo, feliz. Y le digo, ¿y tú me das permiso para prepararle una cosita así pequeña al neurólogo de Reiki? Y me dice, sí, por supuesto, ningún problema. Y cuando el neurólogo ve entrar a Margarita, le dice, ¿qué pasa contigo? ¿Qué estás haciendo? Te veo muy bien. Y Margarita le dice, me dan Reiki 2 veces por semana. Y el neurólogo no entendía nada y le dice, no tengo idea lo que es, pero tú sigue, porque te veo súper bien. Y yo quiero saber qué es, porque si voy a ver así de bien a todos mis otros pacientes, pues yo les hablaré de Reiki. Y yo, muy calladita como niñita buena, esperando que la atendieran a ella. Y cuando termina, le digo, doctor, si usted me da permiso, yo le preparé un pequeño informe, porque yo sé que usted no tiene tiempo para leerlo, de cómo funciona Reiki en el paciente con Parkinson. Y me dice, no necesito leerlo, con solo ver a Margarita cómo está, me es suficiente. Déjame tus tarjetas y cuando yo vea y estime conveniente, derivaré a los pacientes a Reiki. Y yo era como, ¡qué maravilla! No me lo puedo creer. Igual le dejé el informe, que era muy breve, que era una página, que me lo estudié y me lo trabajé muchísimo, y se lo dejo. Feliz. Margarita hoy por hoy es otra persona, es maravillosa. Yo la trabajo a ella sentada en un sofá debido a que tiene la movilidad muy reducida por el Parkinson. Y cuando me pongo enfrente de ella, siempre sentada, se pone a hacerme cariño en las manos, me queda mirando y me dice, I love you, Kanke, I love you. Para mí eso es mi mejor pago. Haberlo conseguido después de un par de años de, yo le digo, recordar esa señora seria, ofuscada, con el ceño fruncido, enfadada por todo, a encontrarme con una señora tremendamente cariñosa, que si se puede acurrucar contigo, se acurruca. Yo digo, pues, que alguien me diga a mí que Reiki no funciona a nivel emocional. Para nuestros seguidores, dos cosas importantísimas que nos está diciendo también. Primera, estudiar mucho, porque solamente así la experiencia de Kanke pudo entrar a hacer el trabajo profesional en ayuda a un trabajo clínico profesional, porque muchas de las personas a veces mezclan gimnasia con magnesia, decimos en México, a veces que mezclan una serie de técnicas que son muy respetables, pero no podemos hacer esto en un trabajo clínico médico, se requiere un respeto a la persona a la que está recibiendo el trabajo, una profesionalización, y no podemos espantar a la persona en lugar de ayudarlo, porque a veces escuchar a alguien que hace una serie de técnicas medias raras para la mayoría de las personas es complejo en una profesionalización del Reiki.
Eso es algo que tienen que tomar en cuenta lo que dice Kanke, estudiar mucho y estudiar qué es lo que está pasando en cada caso. No basta el fin de semana para que tú tengas el diploma de nivel de maestría o que pagues una buena cantidad por la maestría y ya te sientas maestra de Reiki. Hay que estudiar muchísimo y a veces muchísimos años. Es lo que nos está diciendo nuestra invitada. Y la segunda, la parte del sorprendente trabajo que se hizo y que lo validaron médicos profesionales. Y luego ahí cómo brincas a la parte clínica propiamente. ¿Cómo brinco? Porque mi amorcito se da cuenta que efectivamente él, paralelo a eso, sigue trabajando porque Margarita es su paciente en rehabilitación, va viendo los cambios, la va viendo cómo se va recuperando a nivel emocional, cómo va cambiando ella. Entonces yo le digo, mi amor, Carlos trabaja por las tardes en una clínica médica, que es Clínica Costa. Le digo, mi amor, yo quiero trabajar ahora con el doctor. O sea, ya sé que trabajo contigo, ya sé que cuento contigo y ahora yo quiero crecer un peldañito más y quiero trabajar con el doctor. Entonces me dice, bueno, voy a hablar con el doctor, si te recibe y te atiende, pues maravilloso. La clínica está en un pueblito muy chiquitito aquí muy cerca de Málaga, que es un pueblo maravilloso que se llama Rincón de la Victoria, donde el doctor es muy, muy conocido, muy querido y muy respetado porque es un gran profesional, pero un gran profesional. Él atiende, es un médico de familia, pero a raíz de su prestigio tan grande que tiene, él atiende desde bebés hasta adulto mayor, o sea, trabajamos desde pediatría hasta geriatría en la misma clínica. Con lo cual, mi marido habla con él y el doctor accede a recibirme. Me pregunta qué es. Yo, con toda mi cara, le digo, ¿sabes qué, doctor? Más que explicarte qué es Reiki, permítete sentirlo. Dame permiso, túmbate en la camilla y déjame darte una sesión. Y me dice, bueno, venga, vale, te doy permiso. Y se tumbó en la camilla. Le di una sesión muy bonita. Claro, saltaron varias cositas ahí en la sesión. Entonces me pongo, una vez que termina la sesión, le pregunto, oye, ¿qué pasa con esto? Oye, ¿qué pasa con esto otro? Y él se quedó así como, perdona, o sea, me sacaste una radiografía de lo que me pasa a mí, yo que soy médico. Y le digo, disculpa, es que las manos muchas veces te dan información y es Reiki quien se hace presente en determinada zona. Bueno, le encantó esto, salió así como niño con juguete nuevo y estaba su señora afuera y le dice que ha detectado esto y que me ha dicho que esto otro y que le he tenido que contar que no sé qué cosa. Entonces me dice, pues, venga, vente a trabajar con nosotros a la clínica. Y yo era así, Entonces a él se le ocurre y me dice, ¿por qué no preparas una charla para dar a conocer qué es Reiki aquí en la clínica? Y prepárate algún tipo de información bonita para colocar en la clínica para que los pacientes puedan ir leyendo. Algo resumido, pero que a su vez tenga consistencia, que la gente lo pueda entender. Hice una charla, por supuesto me documenté muy bien, ¿vale? Me ayudó mi marido, fueron muchos pacientes de la clínica, más de mi marido que del médico, y le pedí yo a algunos pacientes míos particulares que fuesen a dar testimonio de cómo había ido cambiando su proceso, ya fuese emocional o físico, a la charla. Fue un éxito. La verdad que yo estaba muy nerviosa, primera vez en mi vida que daba una charla, y fue un éxito. La gente lo recepcionó muy bien. Aproveché y di una sesión pequeñita en silla a una persona. Coincidió que era una persona que estaba muy mal emocionalmente, que yo no sabía, con lo cual Reiki hizo su trabajo y eso hizo que saltaran todas las alarmas, porque cómo era posible que esta persona de la nada se hubiese podido emocionar tanto y corrieran sus lágrimas. Y bueno, explicar cómo trabaja Reiki en esa zona, ayudar a esta señora a calmarse. Y así empezó de a poquito esta bolita a crecer. Empecé en la clínica, por supuesto el primero que me derivaba a pacientes era mi marido, porque ya conocía cómo iba el tema y todo, pero el doctor siguió siendo mi paciente, porque le gustó. Después empezó la señora del doctor. La señora del doctor, como era más constante que él, empezó a tener mejores resultados, con lo cual era mi gran publicidad en la calle, porque ella contaba lo que a ella le pasaba.
ella no estaba mintiendo, ella contaba como que me compré un par de zapatos y esta marca me funciona muy bien y camino fantástico. Era lo que ella hacía. Pero como era la esposa del doctor, la gente venía a verlo. Y de ahí fue el doctor quien empezó a derivar a sus propios pacientes a Reiki, ¿vale? Entonces, yo te preparé ahora algún vídeo para compartir con ustedes, ¿vale? Que son testimonios de pacientes con los que trabajo en clínica, pero creo que son patologías muy interesantes. Muchas de ellas son de temer, muchas veces cuando te dicen te pasó un paciente con tal patología y tú dices, ups, ¿vale? Vamos a leer un poquito de qué va esto, de dónde viene, por dónde lo voy a abordar, cómo me va a ayudar Reiki, ¿vale? Entonces voy a tratar de hacer lo posible de que salga bien y poder compartirte uno de estos vídeos muy interesantes. A ver si Adelante, resulta. Cami, adelante. Vamos a ir. Vamos a compartir. Bueno, te voy a poner primero que nada, si me lo permites, al amor de mi vida, al fisioterapeuta. Claro, claro, claro. Actualmente es sabido que una persona que presenta estrés, depresión, ansiedad o algún cuadro de tipo emocional asociado a una patología dolorosa, esta situación hace que la percepción del dolor del paciente sea mucho más elevada. Es por eso que yo he encontrado como fisioterapeuta un método de apoyo con el Reiki para aliviar esa situación con los pacientes y mejorar la condición de rehabilitación de la persona misma. Bueno, ahí escuchaste un poquito por qué él deriva los pacientes a Reiki, ¿vale? Nosotros trabajamos mucho en equipo porque hay personas que a veces vienen a Reiki porque creen que solamente necesitan relajación. Sin embargo, yo ya con la práctica y con los años me doy cuenta y digo de repente, ups, esto no es relajación, aquí tienes un tema físico y esto requiere de rehabilitación, con lo cual tienes que ir a fisio más que a Reiki, ¿vale? Y a su vez, Carlos muchas veces se da cuenta que el trabajo que está haciendo con el paciente sí o sí requiere de una parte emocional para poder salir adelante, porque si no, está costando muchísimo, ¿vale? Es la forma que trabajamos en equipo, ¿vale? Diferentes patologías, ¿ok? Te voy a compartir ahora a mi jefe, con su permiso, ¿vale? Vamos a compartir. Hola, soy el doctor Pablo Acosta. Yo derivo a mis pacientes a Reiki en muchísimas situaciones porque realmente sí se ve que es una terapia que ayuda al tratamiento médico tradicional, sobre todo en casos de trastorno del sueño, en casos de trastorno del estado de ánimo, en enfermedades dermatológicas, en enfermedades autoinmunes, en enfermedades en muchísimas situaciones en las que sí tengo comprobado que efectivamente la combinación de una terapia médica tradicional junto con una terapia de Reiki mejora lo que es el proceso de la enfermedad y sobre todo los días de convalecencia. En la opinión de él como médico, he logrado, que está en mis redes sociales, ya que grabemos un par de vídeos donde hemos hablado de enfermedades neurológicas, pero también hemos hablado del tema de la ansiedad y la depresión, que producto del COVID también ha causado muchos estragos a nivel del mundo entero. Gracias a Dios, él se ha ido dando cuenta por la recuperación de sus propios pacientes y cómo les van contando ellos a él, ¿vale? Cómo se van sintiendo con la terapia, cómo van notando que va cambiando esto, va derivando diferentes patologías. Por ejemplo, la última que estuvimos trabajando un poco antes de Navidad, una paciente que está recuperada de un cáncer de mama y que la ansiedad se le produjo después de que le dijeron que estaba dada de alta y que ya estaba, gracias a Dios, recuperada del todo. Ahí vino su ansiedad, ¿vale? Entonces él decía que no quería darle más medicación porque él también es más de la línea holística,
que no quería darle tanta medicación porque ella ya estaba con bastantes medicamentos por el área oncológica, con lo cual prefería que optara por algo más holístico y más relajado. La derivó a Reiki y con ella trabajamos 2 veces por semana también y trabajamos alrededor de 3 meses y hoy por hoy está perfecta. O sea, ella dice, esa ansiedad que yo tenía, eso que me entraba por la tarde, que no podía respirar y que me ahogaba, y que eso ya no está, ¿vale? Con lo cual, vuelta a lo mismo, o sea, esa paciente vuelve donde el doctor, le comenta cómo se siente en relación a cuando él la derivó, y creo que es lo que como médico le da más tranquilidad y más certeza de que efectivamente Reiki está haciendo su trabajo, ¿vale? Entonces ahora te voy a compartir de mis pacientes amados y adorados, que son todos, porque la verdad que los quiero a todos muchísimo, ¿vale? ¿Y el diagnóstico que tú tienes dado cuál es? Sí, yo tengo ELA. Llevo 5 años ya con la enfermedad. Vale. Sí. Y con Aela, ¿tú qué has notado con Reiki? ¿En qué te ha servido? Pues mira, a relajar mi cuerpo mucho más. Mira, esta mano, por ejemplo, la tenía antes súper cerrada y ahora la tengo súper abierta, mucho Vale. más relajada. También mis pies tenía mucho temblor y aranda Ya. y ya no tengo tanto. ¿Y esos puntos se los damos al Reiki? Claro que sí. Super punto. Súper punto. Sí. El otro día tú me comentabas también que tu fisioterapeuta, que lleva mucho tiempo tratándote contigo y todo, también te había hecho algún comentario de tus pies Sí. que le había llamado la atención. Él y yo andamos por mi casa y Vale. me dijo que mis pies estaban súper relajados Vale. y que no tenía espasmo apenas. Vale. Eso, y se extrañó él. Ahí tenemos un testimonio más gordito. Viene ahora una segunda parte de Lidia. Para mí también fue muy importante porque el fisioterapeuta de Lidia no es mi marido. Entonces, cuando él le empezó a llamar la atención qué es lo que estaba pasando con ella, de dónde venían estos cambios, porque este señor llevaba mucho tiempo tratándola, ella le dijo, yo estoy yendo a la clínica y me están dando Reiki. Entonces, claro, a él le costaba entenderlo. Sí había escuchado hablar de Reiki, pero le costaba entenderlo que una terapia energética le estuviese ayudando a una persona con una esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad neurodegenerativa, ¿vale? A poder empezar a recuperar un poquitito el estirar su mano, al no tener esos espasmos, al no tener esos dolores tan exacerbados que tenía, ¿vale? Con lo cual ya nos habíamos conquistado a otro profesional de la salud que decía, pues, le vamos a dar un voto de confianza a Reiki porque lo estoy viendo, o sea, está funcionando. Vamos a escuchar la segunda parte de Lidia, ¿vale? Que Tú me comentaste también que habías hecho un viaje el otro día en familia Sí. y que antes no podías hacer y ahora sí. Antes me cansaba muchísimo y ahora vine el día ida y vuelta y no me cansé tanto. Qué maravilla, Sí, qué fue- maravilla, qué maravilla. La verdad que sí. Y tu estado de ánimo, que independiente que yo cada vez que te veo te digo que estás más guapa, porque ya llevamos muchas sesiones, sacábamos Sí. la cuenta delante entre unas 16, 20, por ahí, 20. más o menos. Antes nos veíamos 2 veces por semana Sí, y a medida que fuimos avanzando empezamos a una vez Una por vez. semana. sí. ¿Cómo te sientes tú anímicamente? Pues mira, yo antes no tenía mucha paciencia y ahora consigo tener mucho más, Vale, sí, más relajada y como que la mente más abierta, vale. como que hago más planes que antes. Estás más positiva. Sí, Me parece maravilloso. ella con respecto a lo positivo nos llamaba mucho la atención a las dos, porque cuando empezó la terapia, obviamente producto de su enfermedad,
Ella no quería hacer nada con la vida. Ella es muy jovencita, tiene 35 años, y no quería ver más allá de la ventana de su casa, no se proyectaba más allá, no quería salir, el humor le había cambiado, estaba muy enfadada, y lo que les dice aquí en el vídeo, o sea, empezó a cambiar, empezó a volver a tener ilusión. De hecho, la mamá estaba feliz porque me decía, volvió a comprarse ropa, algo que no quería hacer y que para nosotros las mujeres es como tan interesante. Volvió a comprarse ropa, se volvió a ilusionar, se volvió a querer arreglar. Entonces, yo me pregunto como terapeuta y digo, a ver, si esto no es Reiki, que alguien me lo explique. Porque si ella tenía una forma de comportarse, independiente de lo físico, que aportemos un granito muy chiquitito de arena, pero que emocionalmente haya cambiado de esta manera, sin duda, Reiki está detrás. O sea, Fíjate que al principio se me rasgó la garganta de oír este testimonio. Conozco gente que tiene ese tipo de problemas y efectivamente todo lo quieren arreglar con medicamento. Y hay algo que dijiste de una chica que tenía oncología, eh, es que le dio la ansiedad. Hablas ahorita a alguien después de que termina su tratamiento oncológico. Lo que sucede es que nos volvemos tan dependientes del medicamento tradicional que no le damos oportunidad a otras terapias. Esto es muy importante también recalcarlo, ¿no? Hay que darle oportunidad para romper esa mecánica de la dependencia del medicamento tradicional. Adelante. correcto. Es verdad, aparte que en enfermedades que requieran un medicamento tan agresivo, un tratamiento tan agresivo, creo que también es bueno el hecho de que podamos complementar con una terapia holística de este tipo o cualquiera otra que sea, de cara a poder desintoxicar el organismo también, ¿vale? Que es lo que yo le digo muchas veces a mis pacientes cuando sé que esto es para largo y que a lo mejor económicamente no te puedes permitir la constancia que requiere el Reiki. Yo les digo, iníciate, haz el curso de Reiki y aprende a tratarte a ti misma. Y una vez que te aprendes a tratar, trata tus medicamentos. Contrarrestemos esos efectos secundarios del medicamento. Dale Reiki al agua que bebes. Limpia energéticamente tu habitación, tu cama, tu ropa que te pones, la ducha que te das y los empiezas a ver cómo empiezan a cambiar y cómo empiezan a creer que son capaces de poder hacerlos ellos también, ¿vale? Porque yo les digo, Reiki no es para solamente personas que tengamos un don maravilloso. Reiki es para todos, absolutamente para todos. Todos podemos dar Reiki. Entonces, no te prives de ello, no te prives de poder ayudarte a tener una recuperación por un tema económico. Invierte en ti, haz un curso de Reiki y invierte en ti. Y trabaja tu propia recuperación de salud. Te vas a dar cuenta que te vas a sanar igual. Y a lo mejor mejor todavía que lo que te podamos ayudar desde fuera. Entonces, eso también yo se lo comento siempre y de hecho yo tengo alumnos de todas las edades y de repente los adultos mayores te dicen, oye, es que yo qué voy a aprender a esta edad. Y le digo, ¿cómo que no vas a aprender? Por supuesto que vas a aprender. Y vas a aprender un montón y no tienes necesidad de ponerte a estudiar con los libros. Yo te voy a enseñar de forma práctica a hacerlo. Y me muero de risa con ellos porque en realidad son excelentes alumnos. O sea, tengo uno que lo amo con locura, que no les puse los vídeos porque son más largos, pero es mi Pepe. Mi Pepe es profesor, profesión es profesor, maestro, y con 70 y muchos años se inició en Reiki porque se enamoró de Reiki. Simplemente se enamoró de Reiki. Y el otro día me reía mucho con él porque me decía, me tienen que operar de un riñón, pero no te preocupes, maestra, me dice, porque ya me estoy preparando para quirófano y ya sé lo que tengo que hacer cuando salga del quirófano. Entonces, tú dices, es que es increíble, o sea, me está hablando una persona de casi 80 años con una credibilidad y una certeza segurísimo de que va a estar súper bien. Y de hecho salió de la operación perfecto. Sí, y tienes toda la razón en lo que estás diciendo. Yo precisamente estoy preparando un curso de Reiki con gerontología. Ya preparé uno, lo tengo puesto de Reiki con tanatología, porque finalmente son dos etapas muy significativas en el adulto mayor, en la etapa de vejez, en la tercera etapa de vida, y para prepararse para despedirse de este plano, ¿no?
pero tienes toda la razón. Kanke, yo creo que me quedo aquí oyéndote 5 horas, porque me tienes así estasiado con lo que tú nos estás diciendo. Ojalá pudiéramos hacer en algún momento otro programa para continuar la parte 2 de todas esas experiencias que vale la pena lo conozcan muchos de los reikistas que nos ven en Latinoamérica, obviamente en España también se difunde el programa, pero deja una ventana abierta, Kanke, Por por favor, supuesto. para ver esas otras experiencias que ya no vamos a platicar de toda esta parte personal, sino vamos a poner todas esas experiencias y todo eso que tú tienes como parte 2. No sé qué te parezca, Kanki. Maravilloso, maravilloso. Yo siempre digo todo lo que pueda aportar y a mis alumnos siempre les digo, soy tu maestra hoy día que te inicio, pero mientras tú quieras seguir conmigo como alumna, seré tu maestra toda la vida, porque yo Muchas gracias. sigo estudiando. Así que aquí Muchas estoy, lo gracias. que necesites. Entonces, está pendiente un segundo programa para toda nuestra audiencia, nuestros suscriptores. Segundo programa con Kanke para ver Reiki en Clínica, segunda parte. Muchas gracias por hoy, Kanke. Un beso muy grande, un abrazo gigante, repleto de Reiki, y que sigamos ayudando a que mucha gente esté y se sienta mejor. Muchas gracias y a todos nuestros suscriptores, muchas gracias. Si les gustó el programa, dale muchas manitas para que Kanke se ponga muy feliz de las manitas y nos estamos viendo en la segunda parte de este programa en unos meses más. Vamos a esperar que la gente vea este programa para que tenga el interés de ver la segunda parte. Nos estamos viendo y hasta la próxima. Un placer.